Pero bueno, ya les expliqué por qué, ¿no? Porque ahora tienen fórmulas, apuntes, notas, clases. Entonces, ahí, por eso que el profesor, es la única explicación que yo le doy para que puedan elevar el nivel. Bueno, si ya han tocado ese tema de progresiones aritméticas, chicos, entonces podemos resolver. Si no te sale, no hay problema, lo resolvemos aquí en clase. A ver, por favor, 2 minutos. Muy bien, chicos. ¿Les salió algo? ¿Alguna idea? Ya. Yo lo voy a hacer. Gustavo, ¿te salió? No, no sabía Ya, mucho cómo plantearlo. ya. Entiendo. Mira, acá lo que yo debo hacer, o sea, obviamente debo saber qué cosa es una progresión aritmética. Profesor, un ejemplo de una progresión aritmética es, por ejemplo, tengo 3, 7, 11, 15, 19, etcétera, etcétera. Profe, yo una progresión aritmética veo una diferencia constante. Una diferencia constante. ¿Qué cuánto es esa? Profesor, acá D vale 4. La diferencia constante vale 4. Ojo que este es el término de la posición 1, este es el término de la posición 2, el término de la posición 3, el término de la posición 4. Yo lo puedo expresar esto así, ¿no? Yo sé que son términos de la posición 1, pero este es el U1, este es el U2, este es el U3, este es el U4, este es el U5, y así, ¿no? Profesor, ¿cómo yo puedo hallar si es la diferencia, si es que me dan términos salteados? Porque es fácil hallar la diferencia constante teniendo términos consecutivos. Por ejemplo, ¿cómo hallarías la diferencia constante teniendo el primero y el segundo término? Profe, simplemente resto el segundo menos el primero. Sería 7 menos 3, 4. Profesor, ¿cómo hallas teniendo el tercero y el cuarto término? Restas el cuarto menos el tercero. El cuarto menos el tercero. 15 menos 11. Pero, ¿cómo hallarías si es que te daran el segundo término y el quinto término? Profe, para eso existe una fórmula. S es UA menos V. Para no confundirnos, vamos a ponerle M y N, ¿ya? U de la posición M menos U de la posición N, o sea, el término de la posición M menos el término de la posición N entre M menos N, ¿ya? Profe, ¿con eso sale? Sí. Esta es la fórmula que vamos a aplicar acá. Lo que tu profesor no te ha enseñado, me imagino. Profesor, ¿cómo sería? Me han dado el término, ya, te han dado el término de la posición 2, que es 7. De mi ejemplo, el término de la posición 5 es 19. Yo quiero que hayas la diferencia constante. Profe, resto pues, U5 menos U2 entre la diferencia de las posiciones, porque esto es la posición, ¿eh? Lo que voy a resaltar de rojo. Eso es la posición. Esto es la posición que ocupa. Entonces sería 5 menos 2. Profesor, reemplazando, ¿qué tendría? ¿Quién es U5? 19. ¿Quién es U2? 7. ¿Entre cuánto? 5 menos 2, 3. Profe, esto es 19 menos 7, 12. Entre 3, 4. Sale 4, igual que como lo había calculado al inicio. Ya habiendo hecho esta teoría de progresión aritmética y habiendo utilizado esta fórmula para calcular
la diferencia común o la diferencia constante que existe en una progresión aritmética, vamos a desarrollar el problema. Pero a mí, ¿qué me dan? Voy a subrayar lo que me dan. Estos son las posiciones y estos son los términos. Estas son las posiciones y estos son los términos. Profesor, ahí me está diciendo si los términos de los lugares P, Q y R, profesor, acá me dan datos. Voy a poner dato UP vale A, UQ vale B, UR vale C, profesor. Y quiere que calcule S. Yo veo que hayan restado Q menos R. ¿Eh? Ahí ha restado, acá aparece Q menos R. Profe, eso lo puedo sacar con la fórmula. Si hallo la constante, la diferencia constante entre estos dos. Claro, la diferencia constante va a ser UQ menos UR entre Q menos R. Profesor, ¿por qué lo utiliza estos dos términos? Porque estoy viendo, pues, que aparece Q menos R. Y, profe, acá en lo que usted ha utilizado, ¿dónde aparece Q menos R? Está aquí. Sigo, profesor, sigo. UQ, ¿cuánto vale? B. UR vale C. Q menos R. Profesor, que este Q menos R pase a multiplicar al D. Y luego el D que pase a dividir. Entonces tendría Q menos R es igual a B menos C entre D. Profe, esto lo encierro para acordarme. Profe, ahora veo que están utilizando R menos P. Profe, R menos P podría utilizar estos dos, profesor. Digo, D es igual a UR menos UP. UR, ¿quién es UR, profesor? C. ¿Quién es UP? A. R menos P. Profesor, yo quiero aislar R menos P. Este R menos P que pasa a multiplicar al D y luego el D que pasa a dividir. Entonces tendría R menos P es igual a C menos A por D. Lo encierro para no olvidarme. Ahí está. Profe, ahora voy por P menos Q. P menos Q, utilizo estos dos, pues. P menos Q. Profe, digo, D es igual a UP menos UQ sobre P menos Q. Esto es igual a UP vale A, UQ vale B, P menos Q. Profe, yo quiero aislar P menos Q. Si quiero aislar P menos Q, todo esto que está acá pasa a multiplicar acá el D y luego el D que pasa a dividir. Por lo tanto, quedaría de azulito. P menos Q es igual a A menos B sobre D. Esto lo encierro. Profesor, ahora reemplazo en S. Reemplazamos en S. Reemplazamos. A ver. Tengo S es igual a Q menos R. Q menos R es B menos C por D. B menos C entre D, perdón. Todo por A. Más R menos P. R menos P es C menos A entre D. Por B. Más P menos Q. P menos Q es A menos B entre D. Por C. Profesor, cuando una cantidad multiplica una fracción, multiplica lo de arriba nada más. Entonces, este multiplica lo de arriba. D, y acá sería B por A menos C por A. Más, igual acá, D, C por B
menos A por B, más A por C menos B por C. Profe, ahora que las fracciones que veo son homogéneas, yo puedo trazar un solo denominador porque todas son homogéneas. Tengo B por A menos C por A más C por B menos AB más AC menos B por C. Se pueden cancelar algunas cosas. Menos C por A con este. Menos AB con este. Menos CB es lo mismo que menos BC. Se cancela. Profe, quedaría 0 arriba. 0 entre D, eso es 0. Por lo tanto, S sale 0. ¿Fácil o difícil, chicos? Me perdí un poco, profe, pero creo que es fácil. Si no sabías esta formulita que está encerrada en cuadro rojo, no salí de este problema. Ese problema no iba a salir. Problema de examen final, ¿eh? Este es un problema de examen final. Sí, profe. Profe, una pregunta. O sea, el UM menos UN, U es la posición, ¿no? No, el M es la posición. Entonces, ¿U qué es? UM es el término. Ya, pero U, o sea, la UM variable es el U. término. Ah, UM. ok. Ya, es que sí, no sabía de dónde salió la U, pero bueno. UM es el término. M solo es la posición. U solo no tiene sentido. UM es el término. UM significa el término de la posición M. Tomen nota, chicos, por favor. Chicos, con confianza, si hay alguna duda en alguna parte de la explicación de este problema, de esta resolución, me la pueden hacer llegar. Profe, ¿podría, por favor, volver a explicar la fórmula? Es como, ¿se restan cualquiera o tienen que ser consecutivas? Ya, muy bien. La fórmula es esta. Esta es la diferencia común de una progresión aritmética. UM es el término de la posición M. Profesor, ¿qué diferencia hay entre UM y M? UM, por ejemplo, yo te pregunto, del ejemplo, de este ejemplo, ¿cuál es el ejemplo, profesor? El ejemplo es esto que está de color naranja. Ese es el ejemplo. Ese es el ejemplo. Profesor, del ejemplo, si yo preguntase, ¿quién es U4? ¿Qué me respondes? 15. 15, pues. O sea, U4 es 15. Pero 15 ocupa la posición 4. Repito, U4 vale 15, pero ocupa la posición 4. Yo para esta fórmula, que está encerrada en color rojo, yo puedo utilizar términos no necesariamente consecutivos. Puedo utilizar términos que están distanciados, que están en cualquier posición. Repito, no necesariamente consecutivos. Escojo dos términos, cualesquiera, y abajo resto sus posiciones. Así se interpreta esta fórmula. Repito, escojo dos términos cualesquiera, los resto y abajo resto sus posiciones. Profesor, ¿cómo así? Del ejemplo, María Fernanda, dime, escoge dos términos cualesquiera. Dime cualesquiera. 19 y 7. Ya, 19 y 7. Resto 19 y 7, pero resto sus posiciones. ¿Cuál es la posición del término 19? 5. 5. ¿Cuál es la posición del término 7? 2. 2. Profesor, esto saldría 19 menos 7 es 12. 5 menos 2 es 3. ¿Cuánto sale esto? 4.
Sigue saliendo la diferencia común, 4. Nosotros estamos acostumbrados para, en una progresión aritmética, hallar la diferencia común restando términos consecutivos. Repito, restando términos consecutivos, o sea, el tercero menos el segundo, 11 menos 7, 4, profesor. No, pues, esta fórmula no te dice eso. Te dice, tú puedes restar cualquier término menos cualquier otro término, pero abajo me restas sus posiciones, sus respectivas posiciones. ¿Me entendió? Sí, Profesor, profe. no le creo. Escoge otros dos términos que tú desees, María Fernanda. El 3 y el 15. Profe, lo resto, 3 menos 15, ya. Profe, tengo que restar abajo sus respectivas posiciones. ¿Qué restaría? ¿Qué pondría abajo? 1 menos 4. 1 menos 4. Profe, ¿me saldrá negativo? No creo. A ver, 3 menos 15 menos 12. 1 menos 4 menos 3. Negativo con negativo se cancela. 2 entre 3, 4, profesor. Profe, sigue saliendo la diferencia común. O sea, esta fórmula es potente, poderosa. Sí me va a ayudar un montón. Cuando no tenga términos consecutivos y relacione la constante, la diferencia constante, el D, voy a tener que usar esta fórmula. ¿Alguna duda, Arlet? No, profe. Terminen de copiar, me avisan, por favor. Profe, ¿cómo sería la fórmula si fuera una progresión aritmética? Esta es progresión aritmética, Gustavo. Ah, perdón, es geométrica. Ya, para la progresión geométrica es otra cosa, ¿no? La progresión geométrica, más abajo, vamos a utilizar el espacio de acá abajo. Profesor, para una progresión geométrica, yo tengo PG. Ejemplo, 3, 6, 12, 24, 48. Profe, ¿qué es una progresión geométrica? Hay una razón constante, pues, ¿no? Está siendo por... Ese es el R, ¿no? El R es 2. Profesor, ¿cómo se halla el R? Nosotros estamos acostumbrados a dividir cualquier término entre el anterior. R, por ejemplo, escojo 24 entre 12. Profe, facilito, pues. Ya. Este es U1, este es U2, este es U3, U4. Profe, ¿y qué pasa si yo quisiera hallar el R, la razón constante, no teniendo términos consecutivos? ¿Existe una fórmula, profesor? Sí. Yo sé que tu profesor no te la ha enseñado. Es R es igual a raíz de M menos N, UM entre UN. Profesor, no me la ha enseñado. Sí, yo sé que no te ha enseñado. Profe, ¿y cómo lo utilizaría? ¿Lo utilizas? Por ejemplo, ¿qué te dice la fórmula? Divide cualquier término. A ver, María Fernanda, escógeme cualquier término, cualquiera de estos términos. 48 y 3. 48 y 3. 48 y 3. Y dice que saques una raíz, pero la raíz que va a ir acá tiene que ser la diferencia de sus posiciones. Profe, ¿cuál es la diferencia de sus posiciones? ¿Mafer? 5. Ah, no, de sus posiciones, ¿no? Sí, 5 menos 1, ¿no? Sí, 4, 4. Raíz cuarta. ¿Y cuánto es 48 entre 3?
16 y raíz cuarta, Sí. eso es 2. Profe, pero más fácil es hallarlo dividiendo términos consecutivos. Yo sé que es más fácil esto, pero ¿qué pasa si no tienes términos consecutivos? ¿Qué pasa si no tienes términos consecutivos? Te queda solamente utilizar esto, pues. Voy a enmarcarlo para que te puedas acordar. Profe, una más, no le creo. R, yo escojo el 6 con el 48. Ya, profe, el 6 con el 48. 48 entre 6. Profe, pero tengo que sacar una raíz. Esa raíz tiene que ser la resta de las posiciones del término 48 menos el término 6. Sería 5 menos 2. Este es raíz cúbica. 48 entre 6, eso sí es conocido, es 8. Y raíz cúbica de 8, eso es 2. Ese es cuando tú quieres hallar la razón constante de una progresión geométrica teniendo términos no consecutivos. Toma nota, por favor.